voy a hablar sobre la vida eterna. Los días anteriores a hoy hemos estado impartiendo unas clases con los caballeros. ¿Sí se escucha bien? Bien. ¿Se escucha bien? Hemos estado compartiendo unas clases, unas lecciones de la palabra de Dios. Y hemos hablado de la importancia que nosotros como creyentes debemos de darle a la palabra de Dios. Todo lo que ha salido de la boca de Dios y ha llegado a nosotros, para Dios es importante. Escuchen lo que estoy diciendo. Todo lo que ha salido de la boca de Dios y ha llegado a nosotros, para Dios es importante. La pregunta es si también lo es para nosotros. Hubo experiencias en la vida de Jesús donde parecía que a nadie le interesaba lo que Él venía enseñando. Puedo visualizar a Jesús hablándoles a las multitudes, hablándoles del reino de Dios, hablándoles de lo bueno, lo maravilloso, lo grandioso, lo perfecto que es su Padre. Y que esto es algo que nosotros no estábamos acostumbrados a oír. La gente no sabía que lo que Jesús enseñaba venía del cielo y no venía de un hombre en la tierra. Por eso Jesús era muy importante que Él dijera que no hablaba de sí mismo, sino que todo lo que Él hablaba y todo lo que Él hacía, lo había oído y lo había visto de su Padre. O sea que Él lo único que estaba haciendo es reflejar a su Padre. Y lo único que estaba transmitiendo era lo que su Padre, lo que escuchaba de su Padre. Y claramente que todos ustedes y yo sabemos que Jesús no era de esta tierra. Él descendió del cielo, del trono, al lado de su Padre, pero vino a este mundo con el propósito de cambiar la historia que todo el mundo conoce, la historia de todos los días, de las personas que llegamos a comprender humanamente en nuestra finita mente, que a veces ni siquiera nos preguntamos, podemos vivir desde que nacemos hasta los 80, 90 años, y quizá nunca nos preguntamos por qué nací, por qué existo, por qué estoy aquí. ¿Quién me hizo? ¿Quién me formó? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué propósitos tenía cuando Él me formó, me dio vida? Todos nosotros sabemos que Dios hizo al hombre, tomó lodo, formó una figura y sopló en él aliento de vida. Nosotros conocemos esa historia y conocemos la historia nuestra de cada día. Que vivimos en un cuerpo humano que tuvo principio, que sigue viviendo con dificultades, que enfrenta luchas, pruebas y muchas otras cosas. Y a veces no hallamos qué hacer con tantas cosas que enfrentamos. Pero nunca nos preguntamos posiblemente por qué existo, por qué estoy aquí y por qué estoy batallando tanto en este mundo. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta injusticia? La historia que ustedes y yo conocemos en la Biblia es la que empezó en el Edén, cuando Dios hizo a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Todos ustedes conocen esa historia. Y aunque es muy corta,
en los capítulos, en los versículos que conocemos de Adán y Eva, créanme que es una extensa forma en la que nosotros nunca nos hemos preguntado, que en tan poco tiempo, en tan pocos versículos, se ha desarrollado una historia tan grande como la que existe ahora. Que de esos dos seres humanos que fueron formados en el Edén, nos han heredado algo tan terrible como es el pecado. Una sola decisión fue suficiente para traer a este mundo todo lo que nosotros vemos todos los días. Yo preguntaba a los caballeros el otro día, ¿ustedes se imaginarán dos personas que estaban en la presencia de Dios, que conversaban con Dios, dos personas que tenían todo a su alrededor, que no había dolor, no había mal, no había pecado, solamente todo era bueno, simplemente todo era bueno. No había nada que pudiéramos decir, no me gusta, no me molesta, me incomoda, me siento mal. Yo creo que todo lo que Dios había hecho, cada cosa que Dios hacía, decía, esto es bueno. O sea que todo lo que Dios hace es bueno. Y lo hizo para nosotros. Quiere decir que todo es bueno. Lo que usted tiene, lo que usted ve, lo que usted obtiene, todo lo que Él hizo es bueno. No hizo ninguna cosa mala para usted, ni para mí. Pero todos nosotros conocemos la triste historia que de todo aquello bueno que existía en el Edén, solamente existía un árbol, al cual Dios les dijo a ellos, no coman de ese árbol. De todo lo demás ustedes pueden comer, pero no coman de ese árbol. Y le dijo la razón, el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a morir. Entendamos bien una cosa, nosotros nacemos aquí en esta tierra y a veces cuando somos pequeños, cuando somos niños, cuando muere algún familiar o alguien de la familia, como cuando somos pequeños nos llevan a la funeraria. Lamentablemente a veces puede ser el padre o la madre o algún otro familiar. Los niños no saben distinguir lo que significa la muerte. No saben de dónde vino. No saben qué la provoca. Lo único que nosotros tratamos de decirles es que le decimos al niño, ya no está, ya no va a estar con nosotros, simplemente se fue. Y posiblemente en la creencia de que esto es fácil y sencillo de decir, algo que todos tenemos que digerir en algún momento, tenemos que enfrentar la muerte y tenemos que digerir esa parte. Pero a veces no nos preguntamos por qué existe la muerte. ¿Por qué tenemos que enfrentar la muerte? Si Dios al principio nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, y Dios es eterno, todos lo sabemos. Dios no tiene principio y no tiene fin. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es todo. Todo subsiste gracias a Él. Todo fue hecho gracias a Él. Nosotros dependemos de lo que Él hizo. Vivimos de lo que Él hizo. Pero la muerte aparece en un momento en que nadie entendía lo que esto provocaría en nuestras vidas y en nuestros destinos. La muerte aparentemente no era una experiencia ni de Adán ni de Eva, y no había nadie anterior a ellos o antes que pudieran ellos poder decir, la muerte no es agradable, la muerte no es buena. Porque eran los primeros seres humanos a quienes estaban respirando, que vivían con un cuerpo humano y delante de Dios, quienes había dado ese espíritu.
Es triste pensar que estando presentes en aquel que nos da la vida, nos da todo, no valoremos lo que tenemos. Adán y Eva, no sé qué pasó en su mente, no sé qué pasó en su vida, no sé qué sucedió para que ellos pudieran tener otras cosas mejores, una aspiración mejor, a un futuro mejor, si no conocían nada, si no tenían nada como para aspirar a hacer algo diferente o mejores, porque no había con quién compararse. Simplemente había alguien más con quien compararse y era Dios. Y eso fue suficiente para la serpiente, para llegar y decirles, es que el día que ustedes coman de ese árbol, van a ser como Dios. Pero Jesús dijo una gran verdad, una gran enseñanza, y dijo, al siervo bástele ser como su Señor. Y al discípulo bástele ser como su maestro. Y allí surge la pregunta de Adán y Eva, ¿vamos a ser igual a Dios? Pero la Biblia nos enseña y nos dice que Dios ya nos había hecho conforme a su imagen y conforme a su semejanza. La muerte no existía en el Edén. ¿Cómo puedes aspirar o puedes anhelar algo que no sabes? Ya tienes lo que tienes, ya tienes lo que se te dio y es suficiente para ello. Los sentidos de Adán y Eva fueron lastimados de tal manera que no supieron decidir. Y todos sabemos la triste historia que ellos comieron del árbol, pero no es lo triste que ellos se hayan visto desnudos, lo más triste es todo lo que vino después y todo lo que usted y yo vivimos en esta tierra. Esto es lo más terrible. La pregunta que mucha gente se hace, ¿cómo un Dios tan grande, tan bueno, un Dios de amor, cómo puede permitir que exista tanta maldad? Es que Dios no nos hizo malos a nosotros, nos hizo buenos como Él. Pero el pecado, el conocimiento de saber, de tener dentro de nosotros el conocimiento del bien y del mal, es algo que no podemos controlar, es algo que no podemos definir. ¿Basados en qué usted define lo bueno y lo malo? ¿Cuándo usted decide que esto es bueno y cuándo esto es malo? ¿Cuándo sabe que lo que está haciendo una persona que sabemos que es malo, él lo puede descubrir? ¿Cuándo lo puede descubrir? Si todavía no lo hemos descubierto. Todavía hacemos cosas que no entendemos y las hacemos. Y nos preguntamos después, ¿por qué lo hice? ¿Qué me llevó a hacer esto? ¿Por qué soy así? Es algo que lucha dentro de nosotros y no tenemos control. Humanamente hablando, no tenemos control. Hay muchas personas en la iglesia que batallamos con respuestas que no tenemos en nuestra mente. Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y es una lucha interna, es una lucha interior. Podemos conocer lo malo, pero no sabemos cómo vencerlo. Podemos conocer lo malo, pero no sabemos cómo detenerlo. Podemos conocer lo malo y siempre nos gana.
Porque siempre tiene que haber algo mucho mayor que eso para que podamos vencer lo que no podemos vencer. Y no tenemos, en nuestro interior no tenemos eso. Una vez yo hablé acerca de la voluntad. Todos tenemos la capacidad de decidir, de hacer lo que queremos. Podemos tener diferentes criterios para hacerlo, para decidir cosas para nuestro bien o no necesariamente para nuestro bien, simplemente decidir. A veces decidimos para nosotros, aunque tengamos que perjudicar a otros que nos rodean. Y eso, dice uno, no es bueno. Porque si yo decido para mí bien, debe de ese bien hacerle también un favor a otros. Pero nosotros tenemos una humanidad que no tiene control. No podemos contra ella. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta de lo que habían hecho, posiblemente ya no había vuelta atrás. Ni siquiera ellos pudieran controlar que uno de sus hijos albergara en su mente y en su corazón una de las pensamientos más terribles, que es el homicidio. No se imaginaron que uno de sus hijos sería un asesino, y lo fue. Ellos no tuvieron hijos para ser asesinos o para matar a otras personas, ellos tuvieron hijos, pero se dieron cuenta que hay algo en la naturaleza nuestra que surge. A veces yo puedo sentir cosas y usted puede sentir cosas y pensar cosas que los demás no nos damos cuenta. Pero usted las está viviendo en su mente, usted está luchando contra ellas. Si usted tiene algo bueno en sus pensamientos, dice, yo no puedo dejar que esto me controle, no puedo dejar que esto se lleve a cabo, esto es malo. Pero usted va a luchar contra eso. Y quizás si usted no tiene lo suficiente valor o las suficientes armas que sean proveídas para que usted pueda vencerlo, no lo va a hacer. Dios nos ha dado armas espirituales a nosotros como iglesia. Nos ha dado su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Nos ha dado una nueva naturaleza. Nos ha hecho nuevos. Y aún así, a veces no sabemos qué hacer con esa nueva naturaleza. Nos ha dado armas espirituales poderosas en Dios. Y a veces no las usamos. Las tenemos ahí, sabemos que somos contenedores de Dios y de todo lo que Él nos ha dado, pero a veces aún con esas armas tan poderosas no sabemos qué hacer con ellas, no sabemos cómo vencer aquello con lo que estamos luchando. ¿Cuál sería el propósito de Dios para darnos vida? ¿Sería para lo que estoy hablando? ¿Sería que Dios pensó hacer al hombre a su imagen y a su semejanza y darle vida para que pecara? ¿Para que se alejara de Él? ¿Para que actuara dentro de su voluntad y no de la voluntad de Dios? Claro que no. El propósito de Dios no encaminaba al hombre a hacer eso. Pero una vez que entró en nosotros la ciencia del bien y del mal, esa parte entró a la naturaleza de todos los seres humanos. Luchamos, todo ser humano está luchando con su propia naturaleza, todos. Adán y Eva no lucharon contra eso antes de tomar del fruto. Lo hicieron después de tomar el fruto. Yo creo que inmediatamente se dieron cuenta que había una gran diferencia. Antes y el después. Porque Adán que tenía la oportunidad de encontrarse todos los días, tener un encuentro con Dios y tener comunión con Dios, su Hacedor, llegó el momento en que cuando esos momentos eran esperados y anhelados, llegó un día en que ya no sintió eso. Ya no había en su sentimiento, en su corazón, en sus deseos de salir al encuentro con su Dios, sino que simplemente se escondió porque se sentía mal. Ya no era la misma intensidad, ya no era el mismo anhelo, ya no aquello que ardía en su corazón por encontrarse con Dios, ya no
no había aparecido ese día. Algo había sucedido en su interior, en su corazón, en su mente, que ya no sintió el deseo de encontrarse con su Dios. Y se escondió. Dios no se esconde de nadie. Dios está siempre dispuesto, abierto, disponible para nosotros. Dios no cierra puertas para nosotros, Él las abre y nadie las puede cerrar. Él cierra puertas y nadie las puede abrir. Él mismo lo dijo, yo soy la puerta. Una puerta abierta, una puerta para que entren, una puerta para que les sirva a ustedes de acceso a mí. Una puerta abierta para todos. La muerte vino como resultado de la decisión de desobedecer a Dios. La muerte apareció sin que nadie la conociera, sin que nadie la esperara. Simplemente vino sin que fuera llamada. Y esto ustedes y yo lo conocemos. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Juan capítulo 3, verso 16, todos lo conocemos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que nos regaló, nos dio a su unigénito, para que todo aquel que quiera, cree, no se pierda, ¿más qué? Mas tenga vida eterna. Si no nos damos cuenta, desde el Edén hasta Cristo, pasó mucho tiempo. Mucho tiempo pasó. La mayoría de la gente que vivía en el tiempo de Cristo, todas las personas sabían y eran conscientes de que una vez que cometieras pecado, estabas destinado a la muerte. Y no hay esperanza. Después de eso no hay esperanza. Ya no hay nada. Es más, en aquel tiempo, decía Pablo, hubo una filosofía, una creencia que entró a los creyentes de Roma diciéndoles que la resurrección no existe. Y cuando los hermanos de Roma empezaron a recibir esta enseñanza, que la resurrección no existe, cuando Él les había llegado con un evangelio, proclamado un evangelio donde el Cristo que de la gloria había resucitado de los muertos y que había ascendido a la diestra del Padre para interceder por nosotros, que había vencido la muerte, que la muerte no tuvo poder sobre Él, no lo detuvo en la tumba, sino que Dios lo levantó de la tumba y se sentó a la diestra del Padre, y ahí está sentado intercediendo por nosotros. Pero empezaron ellos a empezar a dudar. Si no existe la resurrección, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. ¿Para qué proclamar una fe? ¿Para qué decir o proclamarle a Dios que es un Dios que levantó a su Hijo de la muerte cuando no lo hizo? Cuando no existe la resurrección. Lo único que estamos haciendo es decir, que hablar de un Dios que nos dio una gran mentira, que dijo que había resucitado a su Hijo cuando los muertos no resucitan. Esto estaba empezando a pasar por su mente. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, tampoco vamos a resucitar nosotros. Y se nos ha enseñado que un día vamos a resucitar. Esto es tremendo. Yo veo que el único que defendió sobre la vida, el que vino a hablarnos sobre la vida es Cristo. El que vino a traernos vida en abundancia y vida eterna es Cristo. Es el único que defendía esto. Mientras que los hombres estábamos dudando si es verdad, si es cierto, si es una fábula, si es una mentira, si es una forma en la que nos hace sentir bien,
cuando en realidad no es verdad, sino que es una mentira. Y si la resurrección no existe, entonces ¿para qué estamos llenos de esperanza? ¿Por qué esperar algo que no va a suceder un día? ¿Por qué morir y un día vamos a tener la oportunidad de que vamos a ser resucitados y encontrarnos con Cristo en las nubes, cuando no existe la resurrección? Veo a Jesús preocupado por esta razón. Y Pablo también, y él viene y defiende esta postura porque es el centro, este es el corazón del Evangelio. Hay muchas cosas que antes de nosotros hizo Dios para nosotros, las que hizo cuando estábamos nosotros y las que está preparando para nosotros en el reino de Dios. Dios siempre está trabajando en cosas a favor de nosotros. Cuando usted y yo no teníamos esperanza de algo en el futuro, como dice la Escritura, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él vino y nos dio vida, aun cuando estábamos muertos. Aun cuando no teníamos esperanza, Él vino y nos trajo un evangelio dándonos esperanza de que Él nos iba a dar vida. Y no una simple vida, era una vida en abundancia, era la vida eterna. Y la vida eterna se va a vivir en su presencia. ¿No me escucharon? La vida eterna se va a vivir en su presencia. En un reino diferente al que usted y yo vivimos ahora, en un lugar diferente al que usted está viviendo actualmente, muy diferente, totalmente distinto. Es lo contrario a lo que ustedes y yo estamos batallando aquí. Allá no habrá lloro, ni crujir de dientes, ni habrá enfermedades, ni dolor, ni injusticias, ni cosas de esas. No va a existir nada de eso, porque Él va a cambiar todo eso para nosotros. Pero la vida eterna, a pesar de que es un ofrecimiento de parte de Dios a través de su Hijo, todo lo que Jesús hizo le costó un precio muy alto. No fue fácil para Jesús enfrentarse a una humanidad, enfrentarse a un pueblo que lo rechazaba, a personas que aun cuando les hacía un bien, a personas aun cuando les hablaba del reino de Dios, a personas a pesar de que les hablaba de parte de Dios, les mostró su amor abiertamente, les dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, les dijo tantas verdades acerca de su persona para que nosotros pudiéramos echar mano de Él de diferentes formas. Lo rechazaron. Tenían opciones mejores. ¿Tenía la humanidad algo mejor que Jesús? ¿Tenía la humanidad algo mejor que las promesas de Dios? No. No las tenía. Y las que vinieron, las que se les ofrecieron, las rechazaron. Sabemos que el precio que pagó Jesús en la cruz fue muy alto. Sufrió Jesús. Sufrió por muchas cosas. No solamente porque no le hayan creído o lo han rechazado, sino porque rechazaron al que lo envió también. Rechazaban a Dios, no solamente a Jesús. Eso era lo más triste, que vienes de alguien que te envió y les traes todo esto, toda esta maravillosa conocimiento de lo que es el reino de Dios, lo que es Dios mismo. Y aun cuando los pones a los pies de cada ser humano, nadie lo recibe, nadie lo cree, nadie lo abraza, nadie lo quiere disfrutar, nadie lo quiere tocar. No hay anhelos, no hay deseos de las personas para decir yo quiero lo que Él tiene. Dejo todo, me olvido de todo por recibir lo que Él me está ofreciendo. Por algo Jesús se atrevía a decir frases como el que me rechaza a mí, no me rechaza a mí solamente, sino rechaza al que me envió. Si alguien va a seguirme, tome su cruz cada día y sígame.
Niéguese a sí mismo. Es muy difícil negarse a sí mismo cuando nosotros no estamos acostumbrados a distinguir el reino de Dios. A saber la diferencia que hay entre lo que estamos viviendo en la tierra y lo que nos espera en el reino de Dios, que es muy diferente. Si no tenemos visión para ver la diferencia entre las dos cosas, usted no puede anhelar y decir que es mejor aquello que esto. Usted va a un lugar y cuando las personas se van a un lugar le ofrecen 2, 3 cosas al mismo tiempo. Usted tiene la oportunidad de distinguirlas, de verlas y de decidir cuál quiere de todas ellas al final. Quizás usted vea la diferencia, quizás a usted le diga el vendedor, este vale tanto por esto, este vale tanto por esto, y usted puede distinguir que hay una diferencia entre unas y otras, no solamente el precio, la calidad y todas esas cosas. Usted puede distinguirlo. Pero yo le pregunto y me pregunto mismo, ustedes y yo sabemos distinguir entre lo que tiene usted ahora, lo que tengo yo ahora y lo que me ofrece Jesús en su reino. Lo único que sabemos del reino de Dios es lo que Él nos ha hablado de Él. Y aun cuando sabemos y tenemos ese conocimiento, quizás muchas personas digan, no sé si me conviene. O no tengan la opción de llegar a una decisión firme y decir, yo recibo a Cristo, yo me voy con Cristo, yo le creo a Cristo, yo me quedo con Cristo. Rechazo lo demás por Cristo, porque ha llegado el momento de que usted está distinguiendo entre una cosa y la otra. El apóstol San Pablo le decía a los hermanos, busquen las cosas de arriba, búsquenlas, porque en las cosas de arriba está lo que ustedes, en la esperanza de lo que ustedes creen que van a tener. Jesús les dijo, escudriñen las Escrituras. Ellas hablan, ellas dan testimonio de mí. Y también le añadió y le dijo, y en ellas, ¿qué van a tener? Van a tener vida eterna. Jesús trataba de que nosotros pudiéramos tener la opción mejor. Siempre nos va a dar la mejor opción. Se las ofreció a los israelitas cuando les dijo, si ustedes me obedecen van a tener todo esto. Y una lista larga de bendiciones, de experiencias. Pero si ustedes me rechazan van a tener esta otra cosa, estas consecuencias. Y yo, dijo el Señor, yo les aconsejo que tomen esta opción. Pero todos nosotros sabemos que los israelitas no tomaron la opción de Dios. Tomaron la opción contraria. Ellos decidieron, aun cuando tuvieron delante de ellos las diferencias, las opciones, aun cuando Jehová Dios les dijo todas las cosas que tendrían de parte de Él, si le obedecían a Él. Pero aún con todo y eso le rechazaron. Yo sé que en la iglesia habemos muchas personas llenas de muy buenas intenciones. Pero ¿será esto suficiente ante las demandas espirituales que tenemos cada día? Porque tenemos demandas. La salvación no la pagamos nosotros, la pagó Él en la cruz. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Nosotros no encontramos, Él nos buscó. Pero sí hay opciones en la Biblia que dice que tú tienes que hacer, en las que tú tienes que decidir.
en las que tú tienes que creer, en las que tú tienes que abrazar, en las que tú tienes que fijar tus ojos y tu vista y dedicar tu vida a ellas. Sí, hay cosas que exigen de nosotros atención y que son importantes para nosotros y para nuestro destino. Pero aún aparte, cuando nosotros optamos por hacerlas, nos damos cuenta que hay una gran diferencia en nuestras vidas. Mucha. Porque una de ellas es la que nos hace reunir aquí, la que nos hace juntarnos, la que nos hace cantarle al Dios vivo, al Dios que merece la honra, la gloria y la alabanza. Vale la pena brillar como dijo Jesús: ustedes son la luz del mundo. Vale la pena brillar en el mundo. Vale la pena ser la sal de la tierra. Vale la pena dar testimonio de Cristo al mundo. Vale la pena llevar el Evangelio a todo el mundo. Vale la pena. Es un sacrificio, pero vale la pena hacerlo. Nosotros no llegamos solos. Alguien vino, alguien nos encaminó, alguien nos compartió las buenas nuevas de salvación. No se hicieron solos, no llegamos solos. Dios tuvo que ver en todos ustedes y en mí. No estamos aquí por azar de nosotros o decisión nuestra. Dios tiene algo preparado para ustedes. Pero también, así como Él tiene tantas cosas para nosotros, también tiene demandas para nosotros. Demandas que son importantes para nosotros, demandas que requieren la atención nuestra. Voy a empezar a leer algunas de ellas. Para empezar nuestra vida cristiana se necesita creer. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Es importante que sea tan sencilla la frase de Jesús que no le costó mucho, no la pensó, no fue dificultad para Él decirnos algo como eso. Como cuando trajeron al paralítico y lo bajaron, y lo primero que le dijo Jesús al paralítico fue: tus pecados te son perdonados. No le cuesta nada a Jesús, porque está lleno de eso, está lleno de amor, está lleno de gracia, está lleno de misericordia. Él no batalla para darnos algo que tiene en abundancia. Pero nosotros tenemos que creer. Tenemos que creerle a Él. Tenemos que creer a su palabra. Tenemos que creer que a quien le envió también. Nosotros tenemos que permanecer en Él. Una vez que le entregamos nuestra vida, tenemos el trabajo de permanecer, y no es fácil permanecer. No es sencillo permanecer, porque tenemos que estar unidos a Él. Como dijo Jesús en la parábola de la vid verdadera: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y todo pámpano que no permanece en mí es quitado y es cortado. Todo pámpano que en mí no lleva fruto es quitado y es cortado. Hay una demanda para nosotros. Queremos estar pegados a la vid. Queremos que el Padre nos bendiga. Pero hay una demanda para nosotros. Y esa demanda es: ¿qué estamos haciendo una vez que tenemos todo lo que Él nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con lo que nos dio? ¿Qué estamos haciendo con los talentos? ¿Qué estamos haciendo con la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, que es el único que puede convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado? Y ahí está esperando oportunidades para que nosotros podamos hacerlo. ¿Qué significa para nosotros serle fiel a Dios en este mundo? Mucho. Cuesta ser fieles a Dios. No es fácil ser fiel a Dios ante las demandas de este mundo. No es fácil ser fiel a alguien cuando hay muchas cosas que nos atraen en el mundo, que pueden quitar nuestra vista de la vida de Cristo que está frente a nosotros. Como dice la Escritura: si tú pones las manos sobre el arado y miras hacia atrás, no eres apto para entrar al reino de Dios. Tú mismo has decidido no poner atención a lo que está frente a ti. Tú mismo has decidido quitar la vista de Cristo para ponerla en otra cosa. Tú mismo has decidido eso. No es Dios quien decide por ti, tú decidas por Él, por ti. Pero Él nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Tenemos que dar fruto. Jesús le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos:
Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto y para que su fruto permanezca. La capacidad que tiene Dios no solamente de salvarnos, la capacidad que tiene Dios para hacernos fructíferos, de hacer que las cosas sucedan a través de nosotros. No es tan sencillo, pero Él lo dice así, de esta manera. Quiere decir que se puede hacer. A sus discípulos les dijo en el capítulo 14, verso 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué espera Jesús de nosotros? ¿Qué espera Jesús para que nosotros pongamos atención que tiene todo para nosotros? No hay nada que nos falte, no hay nada que no tengamos de Él. Y ofrecernos la vida eterna para estar eternamente con Él es algo único. Pero ¿quiénes van a llegar a la eternidad? ¿Quién dice la Biblia que son los que van a vivir eternamente con Él? Si la Biblia misma nos dice que cuando Él venga, mandará a sus ángeles para separar a los justos de los injustos. Y a unos les dirá, venid benditos de mi Padre, entrad en el gozo del Señor. Pero a otros les dirá, apartados de mí, obradores de maldad. No es el Señor quien está haciendo diferencia o distinción ahí. Fuimos nosotros, con nuestras decisiones, de no creer en Él, de no serle fiel, de no permanecer, de no dar fruto, de no esperarlo en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin haberle ofrecido tiempo de obediencia al Señor, no creo que seamos de los que van a entrar a quienes el Señor les dirá benditos de mi Padre. Porque Jesús siendo el Hijo de Dios, fue obediente. Y fue obediente hasta la cruz, para dar su vida por nosotros, para dar su vida por el mundo. Él tuvo que ser fiel. ¿Por qué nosotros no tenemos que serle fiel a Dios también? Tenemos que creerle, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es una cuestión para el futuro. La fe es algo que necesitamos ahora, en este tiempo, cada día de nuestras vidas. Llegó el momento para María y para Marta. Cuando su hermana Lázaro había muerto, llegó el momento para ellas de descubrir algo que no sabían. Cuando Jesús llegó, Lázaro tenía 4 días de muerto. Y las 2 hermanas, María y Marta, le dijeron lo mismo a Jesús. La parte que conocemos es la parte que hablamos. La parte que no conocemos es la parte que no podemos decir nada de ella. Ellas le dijeron, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ellas conocían el lado de que habían visto a Jesús hacer milagros, maravillas. Habían visto ciegos ver, sordos oír, mudos hablar, paralíticos caminar, leprosos ser sanados. Habían visto demonios salir de las personas, habían visto muchos milagros. Sabían que Jesús tenía poder para sanar enfermedades. Pero hasta ahí. Y le dijeron, si tú hubieras estado aquí, el no haber estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque tú hubieras orado por él y la enfermedad había desaparecido de él. Pero no estuviste, y porque no estuviste, mi hermano murió. Aquí viene la parte que todos tenemos que descubrir como María y Marta. Jesús les dijo, no te he dicho. Quiere decir que cuando Jesús dijo estas palabras,
No era la primera vez que lo había dicho, o la primera vez que lo había mencionado. Se los había mencionado y se los había dicho en otras ocasiones. Acuérdense, Jesús habló muchas cosas que a veces pasan por alto. Jesús dijo en muchas ocasiones, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Ustedes y yo tenemos un Dios que no tiene imposibles. Como diciendo Jesús, tengan conciencia de eso, no se les olvide eso. Tienen un Dios que no hay imposible para Él. Para ustedes lo que sea imposible no hay problema, pero saben que ustedes que tienen un Dios al cual no hay imposibles. Pueden pedirle por las cosas que son imposibles. No es que no oren por las cosas que son imposibles, pídanle cosas imposibles. Están abiertas también, se pueden pedir por ellas. Se puede proclamar por las cosas que no se ven o que son imposibles. Yo les dije una vez aquí, no solamente existen las cosas que se ven, también existen las cosas que no se ven. Pero la única forma de traerlas a la realidad es a través de la fe. La fe es la que nos hace traer las cosas a la realidad. Usted la puede visualizar con su mente, con su corazón, o a través del Espíritu Santo. Y puede traerlas a la realidad si usted cree que esto puede pasar. Y Jesús les enseñó, les dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Tu hermano vive, o tu hermano vivirá. Y él le respondió, sé que mi hermano resucitará un día, en el tiempo futuro, en el tiempo postrero. Y aquí está la garantía de quien camina con nosotros, de quien nos enseña todos los días, de quien cuida de nosotros todos los días. Y él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Ya lo había dicho muchas veces Cristo a la gente, diciéndoles, mis palabras son verdad y son vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Muchas cosas adelantó Jesús acerca de Él, de cómo Él venía para traernos la oportunidad de vivir eternamente. Pero no le creímos al principio, porque no hemos tenido la experiencia de morir y resucitar, porque no hemos ido al cielo todavía, pero eso no significa que no podemos creerle. Significa esperanza, significa esperar, significa tener paciencia, significa hacer su voluntad mientras Él viene, significa velar y orar mientras Él tarda, significa serle fiel mientras Él tarda, significa permanecer, dar frutos mientras Él viene. No estar ociosos, no estar incapaces de hacer algo que podemos hacer y que está demandado por Él. Son exigencias espirituales que Él nos pide, nos solicita, no porque no podamos hacerlas, sino nos las pide y nos las exige porque podemos hacerlas. Nos ha dado la capacidad de hacerlas. Jesús empieza a proveer a la gente esta esperanza. El pastor Hilario ha estado hablando de Apocalipsis. No sé si ya se terminó la última iglesia. Sí, ya terminamos la última iglesia, es cierto. Pero hay algo que me llamó mucho poniendo atención y no sé si ustedes le pusieron atención. En las iglesias siempre hubo amonestaciones. Siempre hubo amonestaciones a todas las iglesias. Sabemos que no somos perfectos. Sabemos que no todo nos sale bien. Sabemos que a veces las cosas no son color de rosa. Por eso es que las amonestaciones vienen en buen momento y en buen tiempo. Y sobre todo porque vienen de quien nosotros dependemos, de quien nos quiere ver mejor, de quien nos quiere ver a su lado. Y si Él amonesta desde los cielos, es porque quiere algo bueno para nosotros. Que podemos hacer un cambio, lo podemos hacer. Si Él nos recomienda hacer algo, lo tenemos que hacer porque es recomendación de Él. Y porque Él está a nuestro lado. En los mensajes de las 7 iglesias hay amonestaciones, pero también hay promesas. En todas y en cada una de ellas. No hay solamente amonestaciones. Hay
promesas. Y si usted se pone a leer las 7 iglesias una vez más, cada una tiene, al final casi de cada mensaje, hay una petición de parte de Dios. Tu fidelidad, mi fidelidad. La fidelidad de ellos como iglesia. Un reclamo, una petición, como usted quiera llamarle. La fidelidad tiene que ser nuestra. La Biblia dice que Dios es fiel. Tu fidelidad es grande, decimos y cantamos. Tu fidelidad incomparable es nadie como tú. Bendito Dios. Nadie como tú. Pero aquí no está en cuestión la fidelidad de Dios. Aquí no vamos a pensar si Dios va a fallar o va a mentir, porque la Biblia misma nos dice y nos revela que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Todo lo que el Señor ha prometido lo va a cumplir, porque Él es Dios. Y una de esas peticiones que hace Dios a cada iglesia es: sé fiel. Sé fiel. Si usted la lee, va a encontrar que a todas les dice: sé fiel. Una vez que les dice lo que está fallando, lo que tiene que corregir, la amonestación que recibe, cada una de ellas al final le dice: te pido que seas fiel. Que seas fiel. Recuerden aquella frase muy especial que dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad es nuestra, es competencia nuestra, es una tarea nuestra, es una decisión nuestra, la fidelidad. ¿Por qué tenemos que ser fiel? Porque si creemos que hay un Dios verdadero, porque si creemos que es un Dios santo, que es un Dios que nos dio una segunda oportunidad, que fue un Dios que nos vio muertos en nuestros delitos y pecados, pero vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia, para que estemos en su presencia siempre. Un día nuestros padres estaban en la presencia en el Edén y tuvieron que ser desalojados del Edén. Pero vino Cristo y nos dio vida. Y nos dijo: no solamente te voy a dar vida porque crees en mí, sino que te voy a dar vida eterna también. Y quiero que sepan, dijo Jesús, que así como a donde yo esté, quiero que ustedes estén conmigo. ¿Sabemos dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. Y Él quiere vernos con Él al lado del Padre. Pero solamente nos dice: sé fiel. En todas, no voy a mencionarlas todas, que son 7 iglesias, 7 mensajes. Pero en todas ellas le pide lo mismo: sé fiel. Y después de eso le da una recompensa. Les afirma lo que van a recibir, lo que van a obtener. Aparte de nuestra fidelidad, que es una responsabilidad nuestra, como que esa fidelidad al final es recompensada. Siempre será recompensada. Ningún sacrificio, ninguna cosa que tú hagas, ninguna decisión que tú hagas con relación a tu vida con el Señor, ninguna, como le dijo Pedro: Señor, nosotros hemos dejado todo por servirte, todo lo hemos dejado por servirte. ¿Qué vamos a tener de ganancia? ¿Qué recompensa vamos a tener nosotros?, dijo Pedro al Señor. Y empieza a decirles todas las cosas que van a tener, hermanos, hermanas, casas, riquezas. Y al final les dice: ¿qué? La vida eterna. Las cosas materiales, usted y yo sabemos que aunque las tengamos en esta tierra, ninguna se va a llevar. Todas van a ser destruidas. Ninguna va a tener valor cuando venga el Señor. Van a ser nada, se van a deshacer todas esas cosas. No nos vamos a llevar nada, como dice el canto. Sí, como dijo: desnudo salí y así volveré desnudo a mi Creador. Nada traje, pero voy a recibir. Mi corona me espera en su presencia. Jesús nos hace la siguiente pregunta:
La pregunta es esta. Yo quiero eso. Yo quiero eso para ti, dice el Señor. Yo te lo he prometido. ¿Lo quieres tú? ¿Quieres tú lo que yo te estoy ofreciendo? ¿Quieres tú la vida eterna? ¿Quieres estar conmigo en la presencia de mi Padre para siempre? La decisión es nuestra. La decisión es de todos y cada uno de nosotros. Ahorita estamos aquí. Cuando estemos allá, nos veremos las caras y nos diremos unos a otros, valió la pena, ¿verdad? Valió la pena. Todo lo que pasamos, todo lo que sufrimos, todo lo que tuvimos que hacer, el esfuerzo, pero valió la pena. Aquí estamos. Y nadie va a cambiar eso. Porque eso es para ti. Yo no sé, y usted tampoco lo sabe, nunca ha estado allá, nunca sabe cómo va a ser allá, no sabe usted cómo va a reaccionar cuando esté allá. Pero lo único que sí le digo es que cuando estemos, será diferente a lo que usted vive y yo, a lo que usted vive y yo vivo en este mundo. Póngase de pie. No sé por qué los dichos han sido tan comunes en nuestro lenguaje. Pero hay uno que utilizamos mucho que dice, nadie sabe lo que tiene. Nadie sabe lo que tiene. Nadie sabe lo que tiene cuando lo ve perdido. Nosotros no somos de esos, hermanos. Nosotros no somos de eso. Desde hoy sabemos lo que tenemos. Desde hoy tenemos que empezar a valorar lo que Dios nos ha dado. Y si vale la pena ser fieles, si vale la pena permanecer, si vale la pena seguir dando fruto, si vale la pena vivir en santidad, si vale la pena hacer cosas que el Señor nos pide, hagámosla con gozo, con alegría, con entusiasmo, porque las hacemos para el Dios que nos dio una segunda oportunidad, para el Dios que quiere vernos juntamente con Él eternamente. Hagamos posible que lo que Dios vino a ofrecernos a través de su Hijo y que le costó su vida, se haga una realidad en nosotros. Seamos fieles al Señor, permanezcamos en el Señor, hagamos las cosas del Señor. Y un día cuando estemos con Él, habrá una gran diferencia a lo que estamos decidiendo ahora. Valoremos las cosas de Dios, son eternas, las que vivimos aquí, las que disfrutamos aquí son terrenales, son temporales, y todo lo que hay aquí, todo va a dejar de existir. Desee lo mejor, y lo mejor que usted y yo tenemos está allá.